y había leído el glifo como fin del ciclo del Sol, ocaso, y por consiguiente oeste. Para Thomson, los glifos representaban ideas, no sonidos. Eric era un poco terco sobre esas cosas. Había decidido para su propia satisfacción que los jeroglíficos no eran fonéticos y que no podían ser fonéticos, y siguió insistiendo en eso. Pero Knorosov no estaba de acuerdo. Sospechaba que los glifos podían estar relacionados con los sonidos del maya hablado. Sabía que en maya la palabra para oeste es chik-in y para el sol es kin. Y sugirió que el signo de mano debería ser leída no como el concepto fin del ciclo, sino como la sílaba chi. Combinada con el logograma para el sol, formaba chik-in. Para descartar coincidencias, Knorosov identificó las sílabas de otros glifos, probando que por lo menos algunos correspondían a los sonidos del maya hablado. Por supuesto, entró en acción el aparato propagandístico de los soviéticos y dijeron: inspirado por las maravillas del marxismo-leninismo, este joven sabio ha hecho lo que no han conseguido los eruditos imperialistas de Gran Bretaña, Estados Unidos o Alemania. Ha descubierto cómo escribían los mayas. Y Thomson, anticomunista de toda la vida, decidió que era un fraude y que el mundo debía saberlo. Algunas de las interpretaciones de Knorosov eran cuestionables, y basándose en ello, Thomson desacreditó su método. Desgraciadamente, los valiosos hallazgos de Knorosov no fueron reconocidos en Occidente. Pero la era de los eruditos solitarios dispersos por todo el mundo estaba llegando a su fin. El cambio comenzó en Palenque, liderado por Merle Green Robertson. Había pasado muchos años documentándose en el arte que el sitio legaba a las futuras generaciones. Mientras estaba trabajando, la visitó una profesora de arte, Linda Shiley. Cuando paseaba entre los edificios de Palenque, vi unas estelas esculpidas entre los dinteles centrales y sentí curiosidad por saber quién las había hecho, por qué y cómo. Shiley empezó a ayudar a Robertson. Mientras trabajaban, adquirieron un buen conocimiento del sitio. Lo utilizarían en 1973 durante una conferencia que Robertson dio en Palenque. Allí, Shiley conoció a Peter Matthews, que había pasado el invierno anterior estudiando libros de los glifos de Palenque. Al finalizar ese proceso, yo tenía 3 enormes libretas llenas de arriba a abajo con transcripciones de los números de Thomson y de todos los signos de cada inscripción de Palenque. Shiley y Matthews empezaron a redescubrir juntos la historia dinámica de Palenque. Sabían que algunos nombres reales de Palenque estaban acompañados por un título, un sol alado. Y lo que hicimos fue buscar y encontrar cada ejemplo de ese título y escribimos la fecha más cercana. Examinando detenidamente las inscripciones de Palenque, encontraron más de 40 nombres con el título real. Cada uno estaba acompañado por una fecha y un glifo que describía el evento sobre esa fecha. Por ejemplo, un nacimiento está indicado por la cabeza de una iguana. Cuando Shiley y Matthews organizaron por las fechas los nacimientos, las muertes y las ceremonias, aparecieron los patrones. Destacaba un gobernante llamado el Señor del Escudo. Había nacido el 23 de marzo de 603. El glifo de su nombre era el escudo de un guerrero. Eso los llevó al edificio más prominente de Palenque, el Templo de las Inscripciones. El significado de las losas de jeroglíficos había sido un enigma durante siglos. Shiley y Matthews
vieron que los paneles estaban llenos de referencias al sol del escudo y los eventos más importantes de su vida. Repentinamente, un descubrimiento hecho en 1948 dio un nuevo significado. En la cámara interior del templo se encontró una escalera que conducía a una cripta en la que había un sarcófago de piedra caliza. En su interior había un esqueleto humano con una máscara de jade. Shelley y Matthews supusieron que era el cadáver del Señor del Escudo. Por primera vez, los jeroglíficos eran relacionados con los restos de un gobernante maya. Shelley y Matthews comprobaron que los glifos relataban la biografía del Señor del Escudo y 5 de sus sucesores. Anunciaron que habían descifrado la dinastía de Palenque y que tenían los nombres de los gobernantes y las épocas en que habían gobernado. Los teníamos, eran nombres extraños como Escudo del Sol y Señor del Dolor de Muelas. En ese momento, Moisés Morales, un guía local, llegó y dijo: ¿por qué cuando se hacen descubrimientos tan importantes se da el nombre en inglés o en español? Esa gente hablaba maya. Así que llamaron al rey Pacal, una palabra maya que después se confirmó que fonéticamente significa escudo. Era un sentimiento maravilloso y nunca lo olvidaré. Era un punto decisivo en el estudio de los mayas. Después de años de trabajo, empezaba a conocerse el código de los mayas. Pero quedaba un gran obstáculo. Para leer los jeroglíficos en la lengua en que fueron escritos, había que terminar de descifrar la fonética, lo que había empezado Knorosov. A pesar de décadas de trabajo, solo se podían leer unos 30 signos silábicos con absoluta certeza. La clave definitiva para los sonidos de los glifos la encontraría David Stewart, cuya educación como mayanista empezó a temprana edad. Su padre, George, lo llevaba a menudo en sus viajes de estudios a Centroamérica. Una de las expediciones más memorables para David fue la de Coba, en el Yucatán. Era un lugar increíble para un niño. Sin embargo, lo que me fascinó mientras estábamos en Coba eran un par de monumentos que se acababan de descubrir. Mi padre lo dejó todo y empezó a dibujar el monumento. Y yo miraba cómo lo hacía mientras trabajaba y pensaba, esto es increíble. Decidió que también dibujaría. Cogió lápiz y papel y todo lo necesario y empezó a copiar los jeroglíficos. Cuando regresamos a Estados Unidos, mi espíritu estaba tan afectado por la experiencia que estaba deseando volver. Dos años después, George llevó a David a conocer a Linda Shelley. Recuerdo que estaba sentado en el despacho mientras ella dibujaba un glifo. Y no sé por qué, pero me acerqué y le dije, «Ah, es un glifo de fuego». Linda se detuvo. Recuerdo que me miró por encima del hombro y dijo, «Sí, tiene razón, pequeño. Es un glifo de fuego». George dijo que me estaría muy agradecido si alguna vez permitía que David estudiara conmigo. Y sin pensarlo le contesté, ¿por qué no viene este verano a Palenque? Y el verano siguiente fue la época más asombrosa de mi vida. Me permitió que yo la ayudara a corregir sus dibujos. Estábamos en los templos, con linternas, con sus dibujos sobre tablillas, haciendo correcciones. Recuerdo que Linda me decía, chico, si quieres aprender a leer los glifos mayas, tendrás que hacerlo por ti mismo. Le di la tabla de la cruz. Le dije que saliera al porche trasero y calculé cuánto tiempo resistiría. Al cabo de un par de días lo resolvió. Tenía los conocimientos estructurales del texto que yo había tardado 3 años en aprender. Y me di cuenta de que era realmente bueno. A la edad de 12 años, David presentó su primer trabajo sobre los jeroglíficos mayas.
Presentó un estudio que sin duda estaba muy lejos de los conocimientos del 60 o el 70% de la audiencia. Era el trabajo de un erudito y la mayoría de los asistentes estaban atónitos. Después de graduarse en el instituto, Stuart recibió una llamada inesperada. Había ganado el MacArthur Fellowship, popularmente conocido como el Premio de los Genios. Con 18 años era el galardonado más joven con el prestigioso premio. Stuart retrasó el ingreso en la universidad para trabajar a tiempo completo en los glifos. Y entonces hizo su gran descubrimiento. Ocurrió mientras estaba concentrado en un par de signos que se creían descifrados. Eric Thompson había dicho que uno de esos signos significaba un recuento hacia una fecha futura y el otro a una época anterior. Los dos glifos compartían un signo, lo que Thompson llamó un signo de agua, la cabeza de un tiburón, sho'ok en maya. Sho'ok también puede significar contar. Pero Stuart descubrió que algunos otros signos también sustituían al tiburón. Una cabeza humana, un mono y, en ciertos casos, un signo en forma de corchete. ¿Todos esos signos para la palabra contar? Stuart pensó que había una explicación más sencilla. El símbolo del corchete era también el signo fonético para la U. De pronto se dio cuenta de que todos esos signos eran la palabra U. La prueba era que cada signo sustituía al corchete para U en contextos en donde no había nada que ver con contar. Lo que Dave Stewart hizo fue demostrarnos que muchas de esas sustituciones eran simplemente fonéticas, que se referían a las mismas cosas dichas de otra forma. Los glifos que contaban hacia adelante y hacia atrás eran frases fonéticamente deletreadas. I-U-Ti y U-Ti-Ya. En maya, I-Ut significa y entonces ocurrió. Y Ut-I luego ocurrió. Las palabras que Thompson había visto como fechas en realidad contaban una historia. Y entonces ocurrió. El día 1 de Kib, el 14 de Kan-Kin, ella se vistió para casarse. La señora